Bien, hermanos, hemos terminado nosotros el capítulo 6 del Apocalipsis. Y de ahí entramos en un periodo de vacaciones, por así decirlo, hemos vacacionado, cada uno a su manera. Al retomar, me toca el capítulo 7. Y después, por supuesto, el capítulo 8, 9, 10 y 11, pero el libro del Apocalipsis está escrito de una forma misteriosa, de una forma difícil de entender si no sabemos comparar texto con texto. Ustedes habrán visto cuánto tiempo nos llevó estudiar hasta el capítulo 6 con muchas comparaciones de texto con texto, mucho tiempo. Y no darlo hacia el Apocalipsis superficialmente, porque superficialmente es casi leerlos, o podemos errar en la interpretación. ¿Quién va a dar la autoridad interpretativa? Ya lo vimos desde el primer estudio. Dice la Biblia, dice Dios a través del profeta Isaías, comparar texto con texto. Si no comparamos texto con texto, y si no sabemos comparar texto con texto, también podemos errar. Si no comparamos texto con texto, ya lo dice el libro de Isaías, quedaremos quebrantados, enlazados y presos en el error. Y si comparamos texto con texto indebidamente, hay muchas iglesias evangélicas que en sus posturas teológicas creen de diferente manera y hacen también una comparación de texto con texto, pero hay que saber comparar porque podemos arrancar mal. Y si arrancamos mal en la comparación de texto, entonces vamos a perdernos en un fango teológico inimaginable. Entonces, si alguno de ustedes ha visto el libro que yo he escrito de Ataque y Defensa a la Ley, que son como 430 páginas, ustedes habrán visto que hay 10 puntos de ataque a la ley, que lo hice en base a la experiencia que tuve en los debates desde que comencé a ser instructor bíblico desde los 15 años en adelante. Y entonces ustedes pueden ver en el libro que hay 10 puntos de ataque llenos de comparación y de textos. Y entonces decimos, ¿cómo? Y precisamente yo digo en el libro que está hecho en base a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 28, versículos 7, 9, 10 y 13. Y entonces el ataque está hecho en base a comparación de texto con texto, y el que lee el ataque, entonces ve la autoridad interpretativa por la comparación de texto. Pero cuando llegamos a la defensa, vienen los 10 puntos de defensa a cada punto y también está lleno de comparación de texto con texto. Entonces el que no ha leído ese libro no va a ver, digamos, una forma de graficar o de hacerlo claro y sencillo lo que estoy poniendo, porque en el libro hay 10 puntos de ataque llenos de comparaciones y 10 puntos de defensa llenos de comparaciones. Ahora nosotros, ¿y por qué digo todo esto? Porque vamos a estudiar profecías entre las cuales los mismos hermanos adventistas, y ustedes pueden ver en los videos, cuando un expositor presenta un tema, otro expositor presenta otro tema y así. Y cada uno tiene su postura. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la verdadera postura? Ahora hay que poder hacer una exposición de todas las cosas que están sucediendo y voy a hablar de todo lo que va a suceder hasta el fin del mundo, hasta la venida de Jesús. Pero lamentablemente dentro del adventismo mismo hay diferentes corrientes. Y entonces yo soy un expositor más y ustedes pueden decir, yo interpreto como fulano de tal o como mengano como sultano. Estamos por entrar en un terreno muy profundo, intrincado, y yo tengo que tratar de quitarle la problemática
de lo que es intrincado, para hacerlo sencillo, fácil, para que comprendamos todo. Y tengo que demostrar con una comparación de texto, y ustedes van a ser los testigos, si lo que vamos a estudiar en varios sábados, ¿qué vamos a estudiar? Dado a que estamos viendo estos acontecimientos de una casi tercera guerra mundial que se vendría, o como dicen algunos, que ya es una tercera guerra mundial, un inicio, y hay muchas profecías en la Biblia, hermanos, pero lamentablemente, perdonen ustedes van a ser testigos porque ustedes van a poder comprobar cuando yo termine de poner, ¿qué voy a poner? Capítulo 7, salteo el 8 y el 9. Capítulo 10, vamos a estudiar 7, el 10, el 14 y el 20. Esos capítulos tienen que ver con todos los acontecimientos de un orden cronológico, con una iglesia adventista, con una poderosa doctrina básica, la básica verdadera. Los que han estudiado la iglesia de Filadelfia habrán visto toda la huella que dejó el Señor sobre la iglesia con la doctrina verdadera. Sucede que con el tiempo los diferentes expositores o predicadores han comenzado a incursionar en interpretaciones de una manera, interpretaciones de otra, interpretaciones de otra, y hoy día el mensaje adventista está muy lavado. Escuchen bien, esta es mi postura. Y ustedes serán testigos si lo que yo digo está como está en la Biblia. Han lavado por completo el poderoso mensaje profético que tenemos, o sea, no tan solo una iglesia con una verdad doctrinaria, sino que se lanzaron a cambiar cosas de nuestra doctrina básica, a desvirtuar, y cuando entramos a profecía, más que nunca. Entonces, busquen los videos. ¿Qué hay para estos tiempos? ¿Qué pueden decir los diferentes predicadores? Bueno, yo soy otro. Pero como no me han invitado los hermanos a que yo presente mi postura, yo lo voy a hacer con mucho amor, con mucho gusto, pero voy a hacer esto con demostración bíblica. Y ustedes serán testigos si lo que yo digo es verdad basado en una buena comparación de textos. Entonces vamos a estudiar, comparación de capítulos, por eso salteo muchos capítulos del Apocalipsis. Lo que tengan que ver con la iglesia adventista y con todos los sucesos que están ocurriendo y van a ocurrir, capítulos 7, 10, 14, 18, a la vez con una debida comparación de texto con texto para ver qué quiere decir o qué es lo que quieren decir los versículos del capítulo 10, del capítulo 14, del capítulo 7, capítulo 10, 14 y 18. Y ahí llegaremos al final, hasta la venida de nuestro Señor. Lo que les digo es que y escuchen bien, hermanos, todo el pasado, presente y futuro lo van a saber si ustedes están en todos estos temas. Si no pueden estar presentes, escuchen lo que quede grabado. Porque van a saber todo el pasado, presente y futuro con lujo de detalles, Y entonces, me es muy complicado, hermanos, ¿no? Porque tengo que entender y hacerlo fácil a lo que es difícil. Así que presten atención y por favor no se pierdan ningún tema si no pueden estar escuchando en las grabaciones. Buenas. Cuando esto está filmado y está grabado pueden escuchar. Vamos a comenzar con una gran problemática que ha ocurrido en el pueblo adventista. Y esto ya lo venían diciendo varios pastores, de que nuestra iglesia se estaba desviando
de la forma profética de interpretar. Entonces yo arranco desde Uriah Smith. Uriah Smith, que fue contemporáneo con Elena de White. El mensaje, ya lo dije yo, el mensaje selecto tomo 2. La hermana White habla muy bien de Uriah Smith. Y ella dice que los libros o las profecías de Uriah Smith debieran ser predicadas en los últimos tiempos, pero nuestra iglesia, con los teólogos modernos, han hecho desaparecer los libros de Uriah Smith. Ya no se los consigue, es muy difícil conseguirlos. Y entonces han entrado a exponer otros teólogos, porque no podíamos quedarnos con Uriah Smith, lo lamentable que se han desviado completamente de la línea, digamos, línea interpretativa que tenía Uriah Smith. La línea interpretativa de Uriah Smith es perfecta. Y aunque él no haya dicho todo, los teólogos modernos se han apartado de la línea interpretativa de Uriah Smith, como consecuencia se han perdido, por así decirlo, en el tiempo y el espacio. Y ustedes serán testigos si lo que yo digo es o no es, pero solo les pido paciencia hasta que termine de exponer todo lo que estoy desafiándome a mí mismo. Pasado, presente, futuro, con lujo de detalles, desde hace tiempo atrás, presente, hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Comienzo y comencemos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en San Mateo, capítulo 24. En San Mateo, capítulo 24, vamos a leer los versículos 3 podemos leer, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 3. Y sentándose Jesús, o él, en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Estoy leyendo una versión 1909. Le preguntan al Señor, porque Jesús había prometido muchas cosas, enseñarle a sus discípulos todo lo que tenga que ver con la salvación, pero también profecía para que nos preparemos para salvarnos cuando venga el fin del tiempo de gracia. Entonces el Señor nos ha dado indicaciones y a comenzar a dar profecías, y entre ellas, para aquello tiempo, en el versículo 2 de San Mateo 24, en el versículo 2, retrocedemos, respondiendo Jesús le dijo: ve todo esto cuando los discípulos le mostraron las bellezas del templo de Jerusalén. Y Jesús le dijo: ve todo esto, de cierto digo que no será dejado aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ese es el versículo 2. Aunque no lo tengamos, nosotros recurramos a la Biblia, tengamos la Biblia en la mano, porque vamos a ir de versículo a otro. Esto no son todos los versículos que vamos a ver. Pero para orientarlos, los discípulos entendieron que el Señor Jesús estaba hablando de una destrucción a futuro que fue en el año 70 de la era cristiana, cuando fue destruido el famoso templo de Jerusalén. Y le prometió, le dijo que todas estas cosas se iban a cumplir. Entonces, sentados en el monte de la Oliva, ahora se llegan los discípulos aparte y le hacen dos preguntas. Señor, ¿cuándo se va a destruir Jerusalén? O has dicho, profetizado. Pero hay otra pregunta que tiene que ver con nosotros. ¿Qué nos interesa a nosotros la destrucción de Jerusalén en el año 70 y esa historia? Pero acá hay otra pregunta. Hermanos, si esta pregunta es importante. ¿Y
¿qué señal? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén? No nos importa. ¿Qué nos importa a nosotros en el 2022? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces el Señor Jesús comienza a decirle a los discípulos, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 4. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo donde podemos entender ese versículo, vendrán muchos falsos cristos. Ustedes habrán visto los videos por YouTube donde se dice que ya hay un falso Cristo, que ya está el anticristo. Si no se han metido a ver profecías o a escuchar a predicadores o a ver y a escuchar a vaticinadores, que dicen ya está el anticristo en la tierra y que ya está el anticristo en la tierra. Por eso no es nada, hermanos. Acá hay otro tipo de engaño más poderoso. Vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y dentro de iglesias, que me reservo yo, ¿cómo se llaman esas iglesias? Hay muchas iglesias que dicen tener dones. Y los predicadores dicen que Cristo está en esas iglesias. Y muchos de ellos han tenido visiones de Cristo. Y el Cristo les dijo en esas visiones que lo que ellos creen o la doctrina que enseñan es la verdadera. Claro, si nosotros no estamos enterados y no nos comunicamos, yo he sido predicador durante muchísimos años, de los 15 años hasta casi el día de hoy, o ahora que estoy con este grupo por Zoom. Hermanos, conozco muchísimas iglesias y he predicado y he debatido con mucha gente de otras iglesias que me decían que ellos lo habían visto y lo ven a Cristo, que sus dirigentes lo ven a Cristo y que se comunican con Cristo y que el Cristo les dice y que el Cristo le dice. Y si nosotros no tenemos esa experiencia, no nos damos cuenta que estos versículos están cumplidos. Y el Señor le dijo, cuídense de todo Cristo, de todas las maneras que se pueda presentar. Hay una sola segunda venida de Cristo en la expansión de los cielos. Y ahora se enseña otra cosa. Todos los evangélicos, no doy nombre de qué iglesia, pero digo todos los evangélicos, enseñan el rapto y el rapto. En cualquier momento el Señor nos va a llevar el rapto. El rapto, hermano, en algún momento lo vamos a estudiar. Comparación de texto con texto, vamos a destruir la interpretación del rapto de que el Señor nos va a llevar de forma especial. Y los que no estén preparados se quedan. Y el mundo sigue. Y el mundo sigue con el dolor. ¿Y por qué viene el rapto? Porque el Señor no quiere que suframos. Y entonces nos va a llevar vivos al cielo. No nos vamos a detener en el rapto, porque tiene una comparación de texto mal hecho. Pero hay que destruir la comparación de texto con otra comparación de texto. Y no es el tema ahora. Pero mientras tanto, hay muchos que dicen que los Cristos que le aparecen a ellos les está hablando del rapto. Y el Señor nos dice acá, y les dijo a los discípulos, hace mucho tiempo vendrán falsos cristos, que nadie les engañe, porque muchos dirán, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Y a dónde? Dentro de esas iglesias que le aparece Cristo, el Cristo que le aparece le dice, yo soy el Cristo. Y eso están convencidos del convicto al Cristo y la doctrina que le da ese Cristo, o ese supuesto de Espíritu Santo en esas iglesias, creen tener la verdad. Y encima tienen cierto tipo de poderes que hacen cierto tipo de milagro y entonces reúnen muchísima gente. Hay predicadores, que no quiero dar el nombre, que reúnen como 500.000 personas, otras 800.000 personas, otras 300.000 personas. ¿Y cuántas personas reunimos nosotros los adventistas? Y encima hacen muchos milagros. Por supuesto, pseudo milagros no nos vamos a detener. Pero entonces dejamos esos versículos y vamos a esta parte que va a producir
una separación interpretativa entre los mismos adventistas. Y ese es el peligro. ¿Qué pasa con los adventistas en estos tiempos? Y entonces el Señor Jesús dice en el versículo 6, hermanos, presten atención al versículo 6, importante, el 7 también, dice, oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester o necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestilencias, o sea, enfermedades, y hambres, y terremotos por los lugares. Y el versículo 8, y todas estas cosas, principio de dolores. Lo vamos a detener acá. Este es el tiempo que estamos viviendo. Ya hace rato que lo estamos viviendo. Cuando el Señor dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad, dice que no os turbéis, no se confundan, porque es necesario que esto acontezca. ¿Qué tenía que acontecer? Guerras, y después de las guerras, vayamos masticándolo a los versículos, ¿no? No es cuestión de que lo leamos, cumplir con Dios, de leer la Biblia de corrido y entonces decimos, oye, he leído 10.000 veces la Biblia en mi vida y no la entendemos. Hay que desmenuzarlo a los versículos. Guerras, cuando el Señor habló de guerras, en una oportunidad me decía una persona, cuando yo daba estudios bíblicos hace como 40 años atrás, pero sí siempre ha habido guerras. En tiempo de Napoleón han habido guerras. O si nos vamos a los tiempos del pasado, bueno, Alejandro Magno con su poderoso ejército, el imperio griego o el imperio babilónico. ¿Y cuándo no hubo guerras? Pero qué profecía, ¿no? ¿Qué profecía que ha dado Jesús? Entonces vamos a hablar con Jesús y le vamos a decir, Señor, perdonanos, pero una crítica constructiva a esa enseñanza que me estás dando. Es una enseñanza ridícula porque siempre ha habido guerra. Voy a hacerte una comparación, Señor Jesús. Como que yo sea profeta y diga, antes que venga Jesús, va a llover, va a llovinar, se va a poner nublado, va a salir el sol. ¿Qué clase de profecía es esa si siempre llueve? Siempre llovina, siempre está el cielo despejado, se nubla, llueve, hay trueno, hay relámpago. ¿Pero qué clase de profecía es esta que vos decís hoy de guerras y rumores de guerras? Y siempre han habido guerras. ¿Cuándo no hubo guerra? Vamos al Antiguo Testamento nomás. ¿Cuántas guerras ha tenido el pueblo de Israel contra naciones paganas? Y ahora después, y también, hermanos, la historia está llena de guerras. Pero no es así, hermanos. Cuando el Señor Jesús, me van siguiendo, cuando el Señor Jesús habla de guerras, son de guerras sobresalientes y distinguidas, únicas. No puede el Señor dar una profecía tan sin importancia, tan baladí, que digamos, Señor, por favor, siempre ha llovido, siempre ha tronado, siempre se ha nublado. No, no, no. Guerra ha habido siempre, no, no, no. Yo estoy hablando de guerras sobresalientes. La Primera Guerra Mundial es una guerra que marca en la historia el cambio totalmente tecnológico bélico, donde el mundo sale de las espadas y de los escudos y de andar a caballos poderosos elegidos para la guerra, y que las armaduras pasó de moda. Viene la Primera Guerra Mundial, ya comenzamos a ver ametralladoras, tanques de guerras y aviones. Termina la Primera Guerra Mundial y habían rumores de una Segunda Guerra Mundial. Mi abuelito, él era alemán,
y él huyó de la Primera Guerra Mundial porque ya estaba en Alemania los rumores de la Segunda Guerra Mundial. Y ha sido tan desastrosa la Primera Guerra Mundial que él escapó y vino a la Argentina. Hermanos, después de sus rumores vino una Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ustedes ven diferentes tipos de armamento. Alemania, con Adolfo Hitler, inventaron poderoso armamento y muchísimas armas se lanzaron a la guerra para hacer formar un imperio. Estaba profetizado ya que no vamos a ir a ese estudio, que nunca más iba a haber otro imperio. El único imperio que esperamos es el de Cristo. Pero hermano, la Segunda Guerra Mundial estaba dentro de los rumores y mi abuelito escapa y viene a Argentina. Hermanos, y ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron los aviones, diferentes tipos de aviones, diferentes tipos de tanques de guerra, diferentes formas de combatir, y ya estaban preparándose una bomba atómica. Aparte de las bombas y los cohetes, ya había cohetes que desde Alemania, misiles, tipo misiles que se los tiraba a Inglaterra, a Londres, cambiaron, digamos, la forma de combatir con elementos de alta tecnología, y ya estaban los aviones a reacción volando en Alemania, cuando pierden los alemanes. Desde entonces estamos en rumores de guerra. ¿Rumores de qué guerra? ¿De una tercera? Pero se dan cuenta que lo que dijo Cristo es extraordinario. Habrán guerras, no la guerra de antaño que podemos ver en todos los libros, hermanos. Desde casi el tiempo de la creación todo el mundo estuvo peleando. No, guerras distinguidas. Primera Guerra Mundial, rumores de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y rumores de una tercera, y estamos en los rumores de una tercera. Y ahora más que nunca estamos en los rumores, o no, de una tercera. Todo el mundo está diciendo, y en su boca, casi como la pandemia, como el COVID, la tercera guerra. La tercera guerra, esta parte estamos viviendo, hermanos. Ahora noten lo que dice Jesús, pero todavía no es el fin. Qué interesante, hermanos. Mastiquemos lo que dice el Señor. Esto yo lo venía enseñando hace muchos años y mis predicaciones han sido desacreditadas porque no podía ser. Y he sufrido muchas persecuciones, aún dentro del pueblo bendito. Bueno, ahora quiero por libertad decirles todo lo que ya se está cumpliendo. Y el tiempo va a decir si me equivoqué o no me equivoqué desde que yo tenía 15 años hasta ahora. Ahora sigamos leyendo. Versículo 7. Mientras hayan rumores, ¿hay rumores de una tercera guerra? Sí. Mientras hayan rumores, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá enfermedades, o sea, pestilencia, hambres y terremotos por lugares. Nos detenemos en el versículo 7. Antes de estos grandes rumores, han habido han habido muchos acontecimientos donde había rumores de la tercera guerra. Por ejemplo, cuando en antaño Estados Unidos atacó a Irak, hizo estrago en Irak y nadie le dijo nada a Estados Unidos, ¿no? Ninguna nación. Cuando atacaron por segunda vez a Irak porque decían que tenían armas de destrucción masiva, entonces muchos pensaban que no tuvieron armas de destrucción masiva al iraquí, porque destruyeron, murieron 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes con la segunda guerra a Irak. Y ese pueblo fue subyugado durante 20 años. Y hermanos, muchos pensaban en ese ataque donde los norteamericanos, franceses e ingleses atacaron a Irak. Entonces pensaron de que las otras naciones iban a intervenir y que iba a haber una tercera guerra. Y pasó, y no pasó nada. Pero antes atacaron a Afganistán, bueno, a Irak 2 veces, a Libia, y después a Siria, y entonces entraron los rusos a defender a los sirios del EI. Ustedes se acuerdan cuando lo del EI
los terroristas creados por los norteamericanos comenzaron a invadir Siria y si ustedes se acuerdan, todo eso vestido de negro como degollaban y mataban gente y torturaban gente y ya invadieron el 70% de Siria cuando ellos les piden socorro a Rusia, interviene Rusia y los vence a los de hermanos, sí, entonces muchos pensaban, interviene Rusia y comenzó Norteamérica a pelear casi directamente, y ustedes se acordarán que en un momento determinado Trump dijo que iba a mandar misiles nuevos, bonitos, inteligentes, mandaron 101 misiles a Siria y los rusos con su armamento electrónico, de guerra electrónica, adherían a todos los misiles, y todos decían, ahí viene la Tercera Guerra Mundial y no pasó nada. Y entonces de repente vino Corea del Norte y comenzó a fabricar bombas nucleares, bombas de hidrógeno con sus misiles que lleguen hasta Estados Unidos, y entonces Trump lo amenazó y lo volvió a amenazar, no hagan bomba y no hagan bomba, y los coreanos no lo obedecieron. Y entonces ahí estaban los portaaviones con todos los barcos de apoyo, que son más de 30 barcos de apoyo, y todos decían, ahora viene la guerra, y Trump los amenazaba con la guerra. ¿Y qué pasó con la Tercera Guerra? Nada. Estaban los rumores de la Tercera Guerra. Ahora con esta guerra, que no vamos a entrar a los detalles por qué ha sido y por qué no ha sido, yo materia tengo de todo tipo y lo vamos a comentar después. Pero ahora estamos rumores más que nunca, hermanos. Si ustedes ven en la historia reciente, en una historia reciente, ahora estamos más que nunca, y ya toda la gente lo dice, todas las naciones lo dicen, la Tercera Guerra viene, y la Tercera Guerra viene de tal manera que Rusia amenazó que si otra nación interviene, le manda los misiles nucleares. Y no vamos a hablar de la tecnología rusa que en 15 minutos con los misiles nucleares que tiene, lo borra a Estados Unidos, a Francia y a Inglaterra. Y por supuesto, cuando vengan ya los misiles desde Rusia saliendo, los norteamericanos le envían misiles también, los franceses también, y los ingleses también, y adiós planeta Tierra. Como nunca la profecía de los rumores de la Tercera Guerra se están cumpliendo. Mientras tanto, dice Cristo, nación contra nación pelearán. Bueno, antes de esto, Estados Unidos, Francia e Inglaterra atacaron a Libia, atacaron a Afganistán, atacaron a Irak, atacaron después al Yemen, atacaron a Siria, nación contra nación. Bueno, ahora Rusia y Siria contra Norteamérica indirectamente. Y Norteamérica con los sirios indirectamente a través de los terroristas. Mientras hay nación contra nación peleando y rumores de la Tercera Guerra, viene otra guerrita más de regalo, Rusia contra Ucrania. Pero esta vuelta ha cambiado el curso de todas las cosas más allá de lo que nos podemos imaginar. Ahora sí que los rumores de la Tercera Guerra Mundial están todos fundamentados. Ahora más que nunca está fundamentado bien la Tercera Guerra. Ustedes tocan Rusia, entonces habló Biden y dijo, no vamos a intervenir porque esto va a hacer que venga la Tercera Guerra. Y la Tercera Guerra, hermanos, si tenemos 2 dedos de frente, sabemos que destruye el planeta. Pero está profetizada la Tercera Guerra. La Tercera Guerra va a venir y va a destruir el planeta. Y cuando yo decía esto descubrí una profecía en el año 1972, mis hermanos se largaron encima mío con otra forma de interpretar. Y ustedes van a notar por qué hay 2 formas de interpretar. No, eso nunca va a ocurrir. Sigamos viendo. Entonces, mientras haya estas guerras que estamos viendo, dice el Señor, habrá enfermedades, hambres, terremotos por lugares, y noten el versículo 8, porque el versículo 8 es muy significativo. Y todas estas cosas, principio de dolores. La humanidad va a tener
dolor, va a sufrir dolor. Bueno, en medio de las guerras parciales que hemos tenido años atrás, hemos tenido una pandemia. 2 años de dolor y de sufrimiento de la humanidad, al principio sin saber qué íbamos a hacer. Se está pasando la pandemia y ustedes habrán visto todo el hemisferio norte, sobre todo el hemisferio norte, castigado con inundaciones, las casas tapadas de agua, los autos llevados por las aguas, tapados por las aguas, desastre, terremotos, hermanos, por todos lados, y estamos viendo y lo dicen, toda la tierra, hermanos, se le está sacudiendo, más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, pero se está sacudiendo, grietas por todos lados. Aparte de eso, tsunami, en Estados Unidos ocurrió lo que jamás ocurrió. Vinieron 6 tsunamis juntos y arrasaron contra muchas ciudades y tsunamis, tenemos tornados, huracanes. Perdón, estuve hablando de tsunami, me equivoqué. 6 tornados, dije, ¿no? 6 tornados, ustedes ven como son como hongo, 6 juntos. Antes era un tornado, por ahí otro tornado, por allá otro tornado, hasta vienen de a 2, vienen de a 3 y llegaron 6 tornados juntos a una ciudad de Estados Unidos y la hizo desaparecer prácticamente. Después se ven los videos de la destrucción, cosa que jamás se ha visto. Y en medio de esta catástrofe, o sea, enfermedades, terremotos y todo tipo de castigos, principios de dolor y de angustia a la humanidad. Estamos viviendo con muchas angustias. Y después comienzan, para la zona del verano, para el tiempo del verano, la zona del hemisferio sur. Lluvias, inundaciones, huracanes, destrucción y los terremotos que van a comenzar a aumentarse cada vez más. Y esto profetizó Jesús, que mientras tenemos los rumores, mientras las naciones estén peleando y haya rumores de una tercera guerra, vamos a ver todo tipo de enfermedades y de destrucción y de terremotos y toda la tierra con dolor. Lo que la hermana White llama angustia previa. Y estamos viviendo en la angustia previa. Y ahora viene esta guerra donde hace ver un gran problema, la tercera guerra, y entonces se asusta Estados Unidos y dice, no vamos a invadir, no vamos a mandar tropas porque se inicia la tercera guerra. Y Rusia y la OTAN se frenan, solamente mandan armas. Perdón, le manda armas a Ucrania para que sigan aguantando y sigan peleando, pero no se animan a invadir. Porque está frenada la tercera guerra mundial. Eso tenemos que ver. ¿Está en la Biblia esto? Sí, hermanos, esto está en la Biblia. Y ya lo vamos a ver. Yo estoy sentando primero las bases y estoy sentando las bases para que ustedes vean por qué yo interpreto de una forma, yo me fui para el oriente y los otros hermanos míos están hacia occidente con sus interpretaciones. Y yo voy a hablar de otro tipo de interpretación. Cuando llega San Mateo, hasta acá estamos viendo que está todo cumplido, está todo dicho en San Mateo. Pero ahora, ¿cuál es la problemática que vamos a encontrar? En el versículo 9 y 10 dice, vamos a leer hasta el 9 nada más, o hasta el 10, hasta el 10 lo vamos a leer. Entonces, dice acá, todas estas cosas, principios de dolores, dijimos en el 8. Pero el versículo 9 y 10 y los que siguen son versículos problemáticos. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán, etcétera, etcétera.
Entonces, yo les muestro esto. ¿Me alcanzan a ver este papelito? El Mateo, de esta crucecita que está abajo, comienza a dar las profecías. Ya estamos en el tiempo donde termina la flechita. Pero después Mateo comienza a hablar de un montón de los versículos que siguen de acontecimientos, pero entreverados. Y entonces el 99,9,9,9 de los adventistas se fueron, venían bien, pero cuando llegan al versículo 8, vienen los versículos confusos de Mateo. Y entonces mis hermanos adventistas se fueron para el oriente o para el occidente, y yo me fui al revés. Ellos se han ido al oriente y yo me fui para el occidente. ¿Por qué? ¿A dónde está eso? Vamos ahora a Lucas. Vamos a San Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21. Vamos a leer el versículo, capítulo 21, vamos a ver los versículos 7 en adelante. No, podríamos leer el versículo 5, aunque no esté. Y los discípulos le decían, le mostraban a Jesús, dice, y uno que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones, lo mismo que decía Mateo. Y entonces el versículo 6, y estas cosas que veis, le dice Cristo, vendrán días que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Historia pasada en el año 70 de la era cristiana fue destruido el templo de Jerusalén, no me interesa, ya pasó. Pero entonces en el versículo 7 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Y ahora la pregunta que nos interesa, la misma pregunta que está en San Mateo. ¿Qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Y en el versículo 8 Jesús le dice, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Es lo que acabamos de comentar que dijo San Mateo y el cumplimiento que también les acabo de comentar. Pero aparte de eso, noten, versículo 9, y entonces dice así, cuando oyereis de guerras y sediciones, no os espantéis, porque estas cosas es necesario que ocurran, que acontezcan primero, pero luego no es el fin. Repite lo que dice Mateo, que vendrían guerras o sediciones o rumores de guerras, y no se espanten que no va a ser el fin, y efectivamente no es el fin, no ha venido Cristo. Y estamos viviendo lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, guerras mundiales, después rumores de la tercera guerra, que no nos espantemos porque Cristo no va a venir. No va a ser el fin. Pero en el versículo 10 dice, entonces le dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino. Lo mismo que dijo Mateo, que mientras haya rumores de la tercera guerra, no es el fin, y se levantará nación contra nación y reino contra reino o gente contra gente. Y lo mismo que dijo Mateo en el versículo 11, y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres, y pestilencias, estas enfermedades que estamos viendo, que ya se las superó. Y habrá, ahora noten, Lucas nos da una enseñanza que ustedes pueden ver en los cielos del mundo cuando hay catástrofes. Dice, y habrá espantos y grandes señales del cielo, nubarrones que jamás se han visto con diferentes tipos de formas, y después la lluvia, y después los vientos que destrozan todas ciudades. Hemos visto en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania,
en diferentes naciones, en Estados Unidos, ¿para qué vamos a hablar de Estados Unidos? Bueno, ya dije de Inglaterra, o del Asia, en el desierto de Sahara, tormentas que jamás se han visto en el desierto de Arabia, lluvia y en muchos lugares desérticos ha comenzado a crecer vegetación, grandes espantos y señales en los cielos. Y ahora viene Lucas, y noten ustedes lo que hace Lucas. Lucas dice lo mismo que Mateo. Tenemos la cruz acá y comienzan las mismas señales, la misma que da Mateo, da Lucas. Pero cuando llegamos a este extremo, y de este me tomo yo me tomo de Lucas, yo de Mateo llego hasta donde está la flecha. Y todos mis hermanos adventistas se van después a los versículos que profetiza cosas desparramadas. Yo me voy con Lucas hasta donde llega Mateo, antes de que Mateo comience a dar profecías desparramadas. Yo me tomo de Lucas y Lucas orienta, tomó de toda esta profecía desparramada y Lucas es el encargado de ordenarlas. ¿Quieren saber ustedes que la ordenó? De eso no se han dado cuenta mis hermanos. Y yo hace mucho que lo vengo diciendo. Una vez le enseñé al hermano Enzo y el hermano Enzo preparó un tema que ustedes se acordarán de un mapa profético basado en esto. Pero yo le enseñé esto a muchos hermanos estudiosos y no lo aceptan. No aceptan que Lucas haya ordenado los acontecimientos y siguen creyendo en este, que valga la forma de expresarme, siguen llevándose del desparramo de profecías que hace Mateo acá, todas inspiradas, pero sin ordenarlas, que no está mal, son inspiradas, pero no ordenadas. Y todos mis hermanos se han ido por las profecías no ordenadas. Ahora yo me tomo de Lucas y no de Mateo, que cuando entra a este desparramo, valga mi forma de expresarme, yo me voy al ordenamiento que hace Lucas. ¿Qué dice Lucas? Vamos a ver San Lucas capítulo 21. Y cuando entramos al versículo 11, dijimos, habrá grandes terremotos, que lo vemos a través de los videos, las catástrofes, los grandes terremotos, en varios lugares hambre, que hay hambre, enfermedades, a grandes espantos y grandes señales del cielo. Pero ahora noten lo que dice Lucas. ¿Qué dice, hermano? Por favor, para que vean por qué yo interpreto de otra forma. ¿Qué dice el versículo 12? Es un invento mío llevarme de Lucas en el ordenamiento de todos los acontecimientos a continuación. Dice el apóstol Lucas, inspirado, ¿qué dice, hermanos? Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevado a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y bueno, yo será para testimonio, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Lucas? Lo ha leído bien al versículo 12. Tanto Mateo, por favor, mírenme las manos, tanto Mateo como Lucas se expresan de la misma forma. Habrá guerras, pero dice uno y el otro, y rumores de guerra. Con otras palabras, pero dice lo mismo. Mientras pase eso, no se turben, porque no va a venir el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá enfermedades, habrá pestes, habrá terremotos, hambres, van juntos. Cuando llegan al tiempo moderno que estamos viviendo todos, Mateo lanza otras profecías, pero entreveradas.
Y Lucas toma de toda esa profecía entreverada de Mateo y se va para abajo. Dice, antes de esta cosa, o sea, llega el tiempo nuestro, antes ahora de todo este acontecimiento del año 2022, antes, y se va otra vez para el tiempo de los apóstoles. Por eso yo les hago a ustedes que cuando llega acá Mateo, entran las profecías desparramadas. Lucas cuando llega acá, baja hacia atrás otra vez, hacia el tiempo de los cristianos primitivos. Y les dice, por eso dice, pero antes de estas cosas, baja, vendrá la persecución. Para estos, cuando estemos viviendo nuestro tiempo, están esperando todavía la persecución. Por eso hablan de la ley dominical. Y que la ley dominical, y que ya el Papa va a perseguir, y que el Papa de acá, no, hermano, no, el Papa no va a perseguir nada. Y que Francisco ahora va a intervenir y va a detener la guerra de Rusia con Ucrania. No, no la va a detener nada. Esta profecía de la ley dominical no existe en la Biblia. Ni existe tampoco en la hermana White, aunque hay citas confusas de la hermana White. Pero ya le voy a mostrar qué dice la hermana White. Y si yo me fundamento también en la hermana White. No existe esa persecución. Y entonces también enseñan la huida de la ciudad de irse al campo, destruyendo de esa manera familias enteras, si es el caso, 160 años, una ida al campo, y nadie se ha ido, ni se puede ir, nadie puede dejar su trabajo, nadie puede dejar de estudiar, no podemos anular a los niños estudiando en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, o a los médicos trabajando que dejen de trabajar, los ingenieros que dejen de trabajar, o los profesores que dejen de enseñar, y los niños crecen y hay que mandarlos a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, y se reciben y necesitan trabajar. ¿Qué es eso? Dice el campo. Jesús dijo en San Juan, en el capítulo 17, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal en el mundo. Entonces hay una corriente que está enseñando una ley dominical, que debemos huir de las ciudades, lejos de las cosas proféticas. ¿Qué debemos enseñar nosotros ahora? Que Lucas dijo que no va a haber una persecución. Lucas dice que antes de esta cosa, y nos lleva otra vez al tiempo de Jerusalén, y nos lleva otra vez al año 31. Nos lleva Lucas, antes de estas cosas os perseguirán. O sea, antes de ahora de estos acontecimientos, os perseguirán antes, no ahora. Y entonces, vamos a los versículos estos. Versículo 14, versículo 12. Pero antes de todas otras cosas, os echarán mano y perseguirán, llevándolo a la sinagoga. Ahora no hay sinagoga que nos lleven y nos persigan y nos lleven a la sinagoga. Estaba hablando de los judíos. Y seré llevado a los reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y entonces dice el Señor Jesús, a través de Lucas, que cuando vienes a Jerusalén cercado de ejército, y ahora hay quienes dicen que cuando lo veamos cercado a Jerusalén actualmente, porque el fin ha llegado, no, está hablando del tiempo antes de esta cosa, lo lleva al año 31 de la era cristiana otra vez, y después habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y cuando vienes a Jerusalén cercada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado, y vino el general Tito y destruyó a Jerusalén. Entonces los que estuvieran en Judea, está hablando del judío, versículo 21, entonces los que estuvieran, San Lucas 21, entonces los que estuvieran en Judea, huyan a los montes. No está hablando de nosotros los adventistas que huyamos a los montes. Y los que están en medio de ella, los que están dentro de Judea, en aquel entonces, años 70 de la era cristiana, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, no se vuelvan a meterse dentro de Judea porque va a ser destruida. Y entonces ahí donde Jesús dice, porque estos son días de venganza, ¿para quién? Para Israel, porque se portaron mal con Cristo, no creyeron en Cristo y lo mataron a Cristo, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá
apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y habla de ira sobre este pueblo, o sea, de Israel, no de los adventistas. Y caerán a filo de espada en el año 70 de la era cristiana con el general Tito, y serán llevados cautivos a todas las naciones, la famosa diáspora, o sea, que noten cómo baja nunca de todo lo que iba hablando Mateo y él hasta el año 2022 y baja al año 31, al año 70, Jerusalén es destruido a filo de espada, versículo 24, son llevados cautivos a todas las naciones, o sea, la diáspora, quedan sin patria los israelitas y todo Israel queda desparramado en el mundo entero. Y Jerusalén, la famosa Jerusalén destruida, será pisoteada por la gente hasta que se cumplan los tiempos de la gente. Nunca más tuvo patria Israel. Fueron desparramados a todas las naciones. Y Jerusalén estaba pisoteada por los peores enemigos, por los gentiles, los peores enemigos del judío y del mundo árabe. Pero en el año 1948, las Naciones Unidas le devolvieron a los israelitas parte de la tierra y todos los judíos, los descendientes de Judá y los descendientes de Benjamín y los levitas, fueron a vivir a las tierras actuales de Israel. Se cumple la profecía dada por Cristo en el año 1948, pero el Jerusalén estaba pisoteada por los árabes, o sea que la Nación Unida le dan parte de la tierra a Israel, se van los israelitas, pero no todos los israelitas, solamente los de Judá, los de Benjamín y los de Leví se van a vivir actualmente en Israel. Pero ahí se forma un ejército donde ellos pelean contra los egipcios, contra los sirios, y le quitan a Jerusalén la famosa guerra de los 6 días. Y en la guerra de los 6 días los israelitas recuperan Jerusalén. ¿Y qué dijo Cristo? Que ellos en la famosa diáspora en el año 70, en la destrucción de Jerusalén en manos de general Tito, entonces vendría una dispersión del pueblo de Israel y Jerusalén sería hollada, pisoteada por los gentiles, hasta que llegue el tiempo dado a los gentiles. Se cumple el tiempo dado a los gentiles cuando llega la guerra de los 6 días. En la guerra de los 6 días, los israelitas recuperan la capital de ellos, Jerusalén. Y la capital, que es donde ellos habían recuperado en el año 1967, con Trump, un jubileo significativo, largo de hablar, no es el tema. Pasan 50 años un jubileo, que está en Levítico 25, y los judíos, gracias a Trump, reciben la noticia y la orden de Trump. Ahora Jerusalén será, y ustedes habrán leído, Jerusalén será la capital de Israel y ya no Tel Aviv. Tel Aviv era la capital de Israel, pero en la guerra de los 6 días ellos recuperan Jerusalén, pero Jerusalén no era la capital, porque todavía había muchísimos gentiles que estaban poblando la Jerusalén, pero los israelitas comenzaban a presionar para llenarlo de judíos a Jerusalén, pero Jerusalén no era la capital. Entonces Trump determinó en el año 2017, Jerusalén es la capital ahora de Israel, y eso está profetizado en Zacarías capítulo 12. Largo de explicar, no es el tema. El tema es que ahora Jerusalén es la capital de Israel, y entonces lo dijo Cristo, sería pisoteada por la gente hasta que se cumpla el tiempo que Dios les ha dado a los gentiles. Y comenzó siendo en el año 1948 con la Nación Unida, que le devuelve parte de la tierra. Pero en la guerra de los 6 días, que ya habitando los israelitas, esa parte que le dieron en las Naciones Unidas, hacen la guerra, recuperan Jerusalén, y cuando ellos recuperan Jerusalén, pasan 50 años y Trump dice, ahora Tel Aviv no es más capital, y entonces todas las embajadas comenzaron a pasarse a Jerusalén por el decreto de Trump. Y hubo, por supuesto, algarabía y fiesta, y se cumple una profecía que nadie la sabe. Lean ustedes a cómo lo vamos a llegar, porque yo le dije que
es decir, todo el pasado, presente y futuro, con lujo de detalle gracias a Lucas. Yo me baso en Lucas. Y ya para ir terminando, lo voy a dejar pensando para el próximo sábado que nos toca estudiar. Se vienen detalles, hermano, por favor, detalles de lo que está aconteciendo ahora y qué va a pasar. Le voy a decir con antelación qué va a pasar. Porque soy profeta, no. Porque tenemos la Biblia. Es cuestión de entenderla. ¿Y quién me ha llevado a mí a irme hacia el oriente interpretativo? Veamos lo que pasa con Lucas. Como otra vez esta lámina, Lucas venía con la misma profecía de Mateo subiendo, llega el 2022, digamos, y Mateo lanza una serie de acontecimientos, de persecuciones que los adventistas creen que viene la ley dominical, que el Papa, que la ley dominical. No, déjenlo tranquilo el Papa. Y yo exagero, déjenlo tranquilo el Papa, en paz, no va a hacer nada, no tiene poder. ¿Cuándo va a tener poder? En la sexta plaga. Ahí le vamos a ver en la Biblia cuándo va a perseguir y va a tener superpotencia, que va a dominar al mundo protestante y aún al mundo que está en guerra. Va a dominar a todo el planeta y vamos a ver la profecía y a dónde están. Pero todavía no ha llegado el tiempo. Cuando Lucas llega acá, él dice, la persecución es antes de todas estas cosas. 2022, antes de todas las cosas viene la persecución. Y antes, por supuesto, de la destrucción de Jerusalén, fueron perseguidos los cristianos y fueron muertos muchos cristianos. Y después vino la destrucción de Jerusalén, vino la diáspora después del año 70 y después nos lleva Lucas, sube otra vez, sube. Él baja Lucas en su enseñanza y sube otra vez y nos lleva a 1948 con la recuperación de la tierra que las Naciones Unidas le devuelven a Israel. Los israelitas preparan un ejército y en la guerra de los 6 días del año 1967 recuperan a Jerusalén y después de recuperar a Jerusalén, 50 años en jubileos, viene Trump y determina que pasa a ser Jerusalén la capital de Israel y Tel Aviv nunca más. Y estamos viviendo también en ese tiempo, pero ¿qué profecía más hay para Israel? Para que sepamos por qué Lucas sube. Y vamos a ver qué va a pasar después del 2018, 2019, 20, 21, 22. Hay más profecía. Y entonces el mundo parece que va a entrar en guerra con esta terrible guerra de Rusia contra Ucrania. Y ahora yo les voy a mostrar, si los adventistas se llevan de Mateo y llegan hasta el 2022 y toman estas cosas entreveradas de Mateo para seguir pensando lo que piensan y los adventistas están sin rumbo. Si tomamos de lo que dice Lucas, y entonces, ¿quién me autoriza a mí a llevarme de Lucas cuando llegamos acá? Cuando yo llego acá, voy hacia Lucas. Cuando llego hasta acá, me detengo y no me voy hacia el entrevero de profecía que lo lleva a los adventistas pensando que viene una persecución, una ley dominical y que Papa nos persigue. Y que vayamos huyendo al campo. Yo no enseño nada de eso, hermano, eso va a ser en la sexta plaga. Falta mucho. ¿Por qué me llevo de Lucas y ya no de Mateo y me separo de las otras interpretaciones? Vamos a ver, busquemos lo que dice Lucas. ¿Por qué Lucas enseña así? Capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas. Y no se olviden, hermanos, y lo vamos a desmenuzar en estos textos. Lucas capítulo 1. Habiendo muchos tentado a poner en orden, Lucas capítulo 1, versículo 1, por favor, fíjense bien que esto no es un invento de Roberto Nido, esto lo dice Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio por diligencia, escribírtela por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hermanos, yo les pido que lo lean 1000 veces el texto. Lo vamos a masticar otra vez. Lucas es superior a cualquier adventista moderno. Lucas es superior a mí y a cualquiera que enseñe la Biblia. Somos nada. Pero grave cosa es desobedecer a lo que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, en ese tiempo estaba el Espíritu Santo de Pentecostés, para que yo sea atrevido, y como yo he debatido con muchos hermanos adventistas, y les dije, ¿cómo podemos ser atrevidos y no creerle a un Lucas que él dice, yo he enseñado en un orden, yo he puesto un orden bajo la inspiración divina de todas las cosas que van a suceder y cómo van a suceder? Y volvamos a ver, si yo no hago caso a esto, estoy pecando contra Dios. Si yo no le hago caso a estos versículos, estoy pecando. A ver, leamos otra vez. Lucas dice que muchos han tentado a poner en orden, porque hay muchas profecías que están desordenadas, no es que no sean inspiradas, están desordenadas, hay que ordenarlas. Y entonces, ¿quién me autoriza a mí a ordenarlas si yo soy nadie? ¿Y quién le autoriza a nosotros a desordenarlas y seguir creyendo las desordenadas? Lucas me enseña cómo las ordenó él con Espíritu Santo. Entonces yo me llevo de Lucas y volvamos a ver. Muchos, versículo 1, muchos tentados a poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y ahora veamos bien, me ha parecido también a mí, después de haber entendido, o sea que Lucas entendió lo que yo le estoy mostrando, habiendo entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, no desparramado, por orden, oh muy buen Teófilo. ¿Para qué? Para que conozca la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. Entonces, hermanos, tomo otra vez esta lámina. Cuando nosotros vamos igual que Mateo, guerra, rumores de guerra, mirad que no turbe, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencia, hambre, terremoto por los lugares. Y esto será principio de dolores, la angustia previa, esta angustia que estamos viviendo. Y los otros hermanos se van hacia el entrevero de profecía, pero Lucas dice, dice persecución. Pero Mateo no quiso decir que iba a haber persecución después del 2022. Él lanza por inspiración que habría persecuciones, pero Lucas dice que va a ser antes del año 2022. Antes de todas estas cosas, os perseguirán, si él vuelve para atrás, os perseguirán. Serán llevados cautivos, después a todas las naciones será destruida Jerusalén, pero después vuelve hacia el tiempo actual, cuando Jerusalén recupera la tierra, recupera Jerusalén, y en los tiempos actuales, cuando Jerusalén es capital de Israel, y estamos viviendo ahora. Y Lucas va a hablar también ordenadamente qué va a pasar después del 2022. Ya lo vamos a ver en otro estudio. Pero los dejo a ustedes. Yo me voy a desviar de lo que Lucas dice. Es decir, Lucas pone este orden, nos va hacia atrás, vuelve a subir, nos lleva hasta Israel, la recuperación de Israel y Jerusalén. Y las cosas que están pasando ahora
según Lucas, señales en el cielo, terremotos, enfermedades y también, ¿qué más? Y él está diciendo que pronto viene Cristo con catástrofe tan grande y nos habla de la angustia mayor. Y él pone orden, después lo que va a decir Mateo, de la angustia mayor, no del principio de dolores. Y vamos a ver, como dice la Biblia y como dice la hermana White, que ahora estamos viviendo en los principios de dolores en medio de los rumores de la tercera guerra frenada. Y vamos a tomar Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 3, y esto es candente, hermanos, esto es actual. Esto es como diríamos, comprar el diario para leer algo que ocurrió hoy. Apocalipsis capítulo 7. Noten. Capítulo 7, versículos 1 al 4. Dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplen vientos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi que otro ángel que subía del nacimiento del sol, o sea, del oriente, teniendo el sello de Dios vivo, clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. ¿Y qué dijo ese ángel, hermanos? Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Versículo 4. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos a leer hasta ahí nomás, y vamos ya terminando. Les dejo con esta inquietud. Vi que los 4 ángeles, ya lo vamos a estudiar para la próxima charla, por favor. Les ruego, si les interesa, que estén presentes. Si no pueden estar presentes, escuchen después la grabación. Y si no quieren escuchar la grabación, bueno, no la escuchen. Pero les digo así nada más para que queden pensando. Los 4 vientos, vamos a ver en el próximo estudio, vamos a comprobar con la Biblia, con la comparación de textos, que vientos significan guerras. Que los 4 vientos, en la comparación de textos, significan del norte, del sur, del este y del oeste. Y que quieren decir mundiales. Los 4 ángeles, 4 encargados del norte, del sur, del este y del oeste, y les digo rápidamente que cuando Cristo venga, hay un texto en San Mateo capítulo 24, cuando Cristo venga, dice que enviará a sus ángeles para que junte a sus escogidos de los 4 vientos del cielo, del norte, del sur, del este y del oeste. Siempre la expresión 4 vientos significa de los 4 puntos cardinales. Cuando queremos saber nosotros de guerra y nosotros decimos qué tiene que ver la venida de Cristo, que viene a buscar de los 4 ángulos, perdón, en San Mateo dice de los 4 ángulos de la tierra. 4 ángulos de la tierra, va a venir a buscar los ángeles, buscarán a sus escogidos. Cuando venga Cristo, buscarán a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra, o sea, del planeta entero. Junta a sus escogidos y los lleva a donde está Cristo. Cuando habla de vientos, en el contexto vamos a ver varios textos, que vientos significan guerra. 4 del norte, del sur, del este, del oeste, guerras mundiales. Vinieron los 4 ángeles a soltar los vientos, pues ya les voy a mostrar, para que no suene a fantasioso. Y entonces cuando los ángeles están por soltar los vientos para destruir la tierra,
al mar y a los árboles, ¿con qué lo van a destruir, hermanos? Cuando la están por destruir, viene otro ángel poderoso y dice: un momentito, no destruyan a la tierra, al mar y a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que señalemos, hay un hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Dios está frenando esta guerra. Y vamos a ver, yo no río, hermanos, ¿no? Yo quiero que me entiendan. No es que yo me río de las pobres víctimas, no. Hay maldad gruesa de los hombres y Dios lo permite. Como dice Lamentaciones, hay algo que ocurra en la tierra, hay alguien que diga, o en el mundo, o hay alguien que diga que ocurrió algo que Dios no lo haya mandado. Todo lo manda Dios, lo permite. Pero ahora hay cumplimiento profético. Pero hay tantas cosas que nos dice la Biblia para que no nos asustemos. Esta guerra que parece que va a ser mundial, ahí donde yo me río. Me mato de risa de lo que dice uno, de lo que dice otro, lo que dice este otro, esta nación, este presidente, este otro presidente, los ministros, pero el ángel ese poderoso que viene del oriente, precisamente del oriente, de la zona del conflicto, ¿no? Le dice a los otros ángeles: muchachos, no suelten a los vientos, no dañen a la tierra, al mar y a los árboles, hasta que señalemos a los hijos de Dios. Y entonces los otros ángeles están por soltar los vientos para que venga una guerra mundial, y ustedes lo ven. Dios está permitiendo esto para que vean ustedes cómo se sueltan los vientos. Parece que se va a soltar y yo me río porque viene el otro ángel y dice: no lo suelten. ¿Y que los cuatro ángeles le van a desobedecer al ángel que viene de oriente? No, ese viene con la orden de Dios. Pero el Señor está haciéndonos saber cuál es el tiempo que estamos viviendo. Pero por haberse ido los adventistas hacia la interpretación de Mateo, que llega un momento en que entrevera la profecía, y no llevarse de Lucas, que por inspiración del Espíritu Santo puso un orden en los acontecimientos para que cuando lleguemos al 2022 nos demos cuenta de que no hay nada de persecución. Eso es una falacia, eso no existe. Y nada de huida al campo, hermanos. Jesús oró: Padre, no lo saques del mundo, guárdalo del mal en el mundo. ¿Quién va a desobedecer esa oración de Cristo? Y si no le entendemos la Biblia solamente, o no entendemos la oración de Cristo. Pero hermanos, mientras el mundo esté por entrar a una guerra y mientras veamos catástrofe, oremos al Señor. Jesús mismo dijo: velad orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de evitar todas las cosas que han de sobrevenir a la redondez de la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Mientras tanto, oremos: Padre, guardanos de todo mal, líbranos de robos, de asaltos, de accidentes, de desgracia, líbranos de catástrofe, líbranos de terremotos, líbranos de inundaciones. Señor, la oración de Jesucristo, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Guardarnos del mal. Y en medio de esta guerra, en medio de todos estos problemas, confiemos en Cristo. Tenemos profecía de sobra. Todo esto está diciendo Dios a través de Apocalipsis 7. Hijos, ¿ven que los ángeles están por soltar los vientos? Sí, Señor. Vemos que se viene la tercera guerra para destruir al planeta. Hermanos, ¿cómo vamos a destruir a la tierra, al mar y a los árboles? ¿Con arco y flecha? ¿Con fusiles, con ametralladora, con bombas nucleares? Está profetizado la explosión de las bombas nucleares. Y vamos a ver cómo profetiza el Señor Jesús que el mundo va a ser semi-destruido. Y antes que se destruya, Él va a venir a rescatarnos. Ha dado tanta profecía, cuando lo entendemos desde el punto de vista del apóstol Lucas, entonces vamos a comprender que todo el pasado, presente y futuro con lujo de detalles está dicho por Dios. Y cuando los ángeles están por soltar los vientos, viene el otro y dice: no, todavía no. ¿Por qué, hermano? ¿Qué nos interesa a nosotros? Porque no tienen que destruir, porque yo tengo que señalar a los hijos de Dios. ¿Y saben ustedes qué es señalar? La lluvia tardía. ¿Qué tiene que venir, hermano? Cuando cese esta guerra, vamos a entrar en un tiempo de bonanza y va a venir la lluvia tardía y los adventistas consagrados van a recibir el sello de Dios. Y cuando venga la lluvia tardía, todos vamos a profetizar.
y vamos a tener sueños y visiones, se va a acabar este mundo de dolor y de confusión. Y al Señor no le importa que los adventistas crean de otra manera, que los evangélicos también. Dios tiene pueblo, dicen todas las iglesias, y el Espíritu Santo va a juntar a todos sus hijos y les va a dar luz con visiones, sueños, profecía, y vamos a estar todos instruidos de una buena manera, digo, de una misma manera. Entonces, hermanos, todo esto les tengo que probar para la próxima clase, si Dios quiere, pero vamos a tener varias clases porque tenemos que ver las bellezas del capítulo 7 con una belleza de comparación del texto, todo lo que nos dice Dios, que va a ocurrir ahora. Y vamos a ver por el capítulo 10, quién es el pueblo adventista, el movimiento adventista, como única iglesia verdadera, y si escuchan gente de otras iglesias, esto no van a poder negar lo que vamos a ver en el capítulo 10, lo que vamos a ver en el capítulo 14 y lo que vamos a ver en el capítulo 18 cuando obre la potencia del Espíritu Santo en la lluvia tardía y seamos señalados por el Señor. Por eso esta guerra está frenada. Y yo por eso me río. ¿Qué tercera guerra mundial? Ni qué tercera guerra mundial. El ángel que vino del oriente está frenando la guerra y Dios la detiene. ¿Saben ustedes por qué la larga? Para que entendamos que Apocalipsis 7, 1 al 4 se está cumpliendo de que los ángeles quieren soltar para que venga la tercera, que se den cuenta a sus hijos, pero que hay un ángel que la frena hasta que la frene. ¿Para qué? Para que venga la lluvia tardía. Y es esto lo último que les digo. Preparemos, porque dentro de poco tiempo viene el Espíritu Santo. Y será tiempo de gozo, de paz, de felicidad para los hijos de Dios y ninguna persecución. Hasta la sexta plaga. Todo esto tengo que demostrar, hermano. Les pido paciencia, les pido esfuerzo y que en la próxima charla podamos estar. Todo le agradezco su presencia y le agradezco su atención. Que Dios los bendiga a todos.